Hola, mis queridos amigos, bienvenidos a Coaching y Ejecutivos. Hoy vamos a hablar del acuerdo de coaching. Em, a mí me ha llamado mucho la atención hablar de este tema del acuerdo de coaching porque yo siento que el acuerdo es como la columna vertebral tanto de una sesión de coaching como de un proceso de coaching, tanto individual como coaching de equipos. Es fundamental, es como les decía, es como la columna vertebral. No en vano, la ICF, dentro de su primera competencia, que es sentar las bases, habla, y les voy a leer literalmente lo que habla del acuerdo de coaching. Dice, establece el acuerdo de coaching. Es la capacidad de comprender la interacción concreta de coaching y de alcanzar un acuerdo con el cliente, nuevo o potencial, sobre el proceso y la relación de coaching. Comprende y presenta eficazmente al cliente las pautas y los parámetros concretos de la relación de coaching, desde la logística, las tarifas, calendario, participación de terceros, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que es la manera, yo lo he entendido desde cuando hago talleres a cuando tengo un proceso de coaching, como les digo, tanto de coaching de equipos como individual, eh, que es la manera de poder modelarle a otros el cambio de comportamiento. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, cuando iniciamos un taller, así el taller sea de 1 hora, sea de 8 horas, de 5 horas, cuando yo establezco claramente un acuerdo, las personas saben qué hacer y qué no hacer. Es como que se generan unas pautas, se genera un ambiente de claridad, donde el otro sabe qué hacer y qué no hacer. Tanto, yo digo siempre que es tanto en la forma como en el fondo. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando estamos hablando, y voy a seguir con el ejemplo de un taller, es desde lo que espero de ti dentro del taller. Entonces, por ejemplo, hablamos de temas que tienen que ver con la presencia, con la escucha, con el cuidarnos, con la confidencialidad del espacio, pero también hablamos de horarios, también hablamos de cuál es el manejo que le vamos a dar al celular, al computador, a los equipos electrónicos que podamos tener a nuestro alrededor. Entonces, es de fondo y de forma, y me cuida a mí, cuida a los otros y cuida también a los facilitadores o a los coaches que están dentro del taller. Si estamos hablando de una relación de coaching y yo estoy iniciando un proceso de coaching ejecutivo, lo primero que yo hago es el acuerdo, es la definición del acuerdo. Y en la definición del acuerdo, yo lo he llamado en esta primera sesión eh, la sesión de encuadre. ¿Qué es la sesión de encuadre? Es una sesión donde yo invito, viene el coachee, viene su jefe y viene también talento humano si quiere. Hay organizaciones, y en esto yo siempre lo dejo muy como a lo que opine cada organización. Hay organizaciones donde el papel de talento humano es un papel activo en el desarrollo de las personas. A mí me encanta trabajar con ese tipo de organizaciones. Ahí, bienvenida a la persona de talento humano. Hay otras organizaciones donde el rol de talento humano es meramente operativo y ahí no tiene mucho sentido que participe. Digamos que son bienvenidos en la medida en que puedan aportarle al coaching. ¿Qué vamos a hacer en esa sesión de punto de partida o, perdón, sesión de encuadre? Es que tengo un cliente que le llama así, entonces se me ha quedado en la cabeza. En esa primera sesión lo que vamos a definir es cuáles son los objetivos del proceso. Cuando hablamos de los objetivos del proceso, vamos a escuchar a cada una de las partes. Entonces, el jefe o su líder nos va a contar qué ve de la persona. Y acá volvemos a, si ustedes recuerdan, habíamos utilizado una herramienta, habíamos conversado de la ventana de Johari. Y en esta ventana de Johari se vuelve muy, digamos que muy valiosa la mirada del otro desde la zona ciega, desde eso que nosotros podemos no estar viendo. Por ejemplo, ahorita precisamente acabo de terminar una sesión de coaching de punto de partida, como llama este cliente, o sesión de encuadre, donde el jefe le decía a la persona que quisiera que trabajara lo que tenía que ver con su lenguaje no verbal y con la manera en la que muchas veces reaccionaba. Y la persona en un principio se molesta. Voy a ir utilizando este ejemplo para mirar lo importante que es el acuerdo.
eh, la persona al principio dice, pero como nadie me lo ha dicho. Eh, y entonces ahí entro yo, y por eso es tan bonito que la podamos hacer juntos, porque yo acompaño esta conversación. Fíjense, estas dos personas llevan trabajando juntas en este momento 2 años y medio. Y él dice que ya habían trabajado, él, como dice, es mi segunda ronda con ella. Y él nunca se lo había dicho. Y no es algo nuevo para él. Y como él decía en esta conversación, es algo que no solamente él piensa, sino que otras personas del equipo piensan. Eh, ¿Por qué él, digamos que adquiere la valentía de decirlo? Precisamente porque en el marco de la sesión de encuadre se crea un espacio cuidadoso donde se invita, donde yo como coach lo invito a que pueda poner lo que la otra persona necesita y les hablo mucho desde el regalo que es el feedback. Mm, en ese momento, entonces, ¿qué hacemos? Yo le empiezo a preguntar al jefe cuáles son esos comportamientos que tiene la persona que de pronto pueden estar viendo. Por otro lado, le cuento a la persona lo valiosa que es la ventana de Johari, le hago el ejemplo del espejo, de la parte de mi espalda que yo no veo, pero que otros sí pueden ver. Y también le muestro otra cosa que es importante y es, en ese caso de ella, cómo cuando ella reacciona de esa manera, ella dice, ¿por qué no me lo dicen en ese momento? Porque probablemente la persona no se siente tan cómoda para decírtelo, porque probablemente aparece el miedo, se siente intimidada, no se siente cómoda para poder decírtelo y en este momento sí siente que puede hacer. Mm, en ese momento, que es muy importante aquí en el acuerdo, que al coach le haga sentido, o sea, que ella lo pueda empezar a ver o que pueda ver eh, que si más de una persona de su entorno laboral o puede que de otro entorno de su vida lo ven, ahí de pronto hay algo, hay noticias que ella puede ver. Una vez que, en este caso, por ejemplo, esta sesión que les digo que tuve hace un momento, ella ya empezó a ver y yo le empiezo a preguntar, oye, en tu casa, de pronto tu pareja, ¿alguien te ha dicho algo parecido? Y ella me dice, ¿sabes que sí? Mi marido a veces me dice que yo hablo con mi expresión verbal como todos los seres humanos y que a veces eso no es tan amoroso y que yo no reacciono muy bien ante diferentes circunstancias. Entonces fíjense que ya ahí empezamos a comprobar que en otro dominio también ocurre. En ese momento, ¿qué empezamos a hacer? A ver cuáles serían, y esto en el acuerdo es súper importante, cuáles serían las medidas, tanto cuantitativas como cualitativas, que puedan mostrar que ella empieza a moverse. Y los definimos dentro de ese acuerdo de coaching. También escuchamos a talento humano si talento humano participa. Es muy importante que esta conversación digamos que se desarrolle dentro del marco del respeto y del cuidado, sobre todo por el coaching, por el jefe también, pero sobre todo a mí lo que ahí me interesa es cuidar al coaching y también que él pueda em, definir temas de los que esté convencido. No funciona jamás, jamás de los jamases que tengamos un tema, que definamos en el acuerdo de coaching un tema que para el coaching no es relevante o que él no ve, porque eso no se va a trabajar. Ustedes lo saben como coaches. Es muy importante que él lo vea, que para él sea importante. Entonces definimos cuáles son los objetivos cuantitativos y cualitativos y cuáles son esas metas que vamos a ir viendo de él, que veremos de ti cuando empieces a actuar de esa manera que estamos planteando. En un acuerdo de coaching, en un proceso, yo no recomiendo que se hagan más de 3 objetivos porque realmente no se van a lograr. Y adicionalmente, ustedes saben que en cada sesión, además de la sesión de encuadre, donde se define el acuerdo del proceso, en cada sesión van a haber acuerdos también. Y eso es importante. Eso es algo que cuando yo lo entendí, dije, ¿cómo así? Pues sí, así funciona. Porque este es el acuerdo grande. Voy a terminar ahí con el acuerdo grande y me voy después a los acuerdos de cada sesión. Además de esta conversación que tenemos, es muy importante que se definan eh, los horarios, la forma de contacto, cuándo se puede cancelar. Cuando cancela la persona, por ejemplo, en mi trabajo, yo lo que hago es que si la persona no me cancela con 24 horas de antelación, si me cancela, por ejemplo, con 1 hora, la sesión se da por vista, a no ser de que sea un caso de fuerza mayor. Y esa soy yo, pero
¿Cuál es el tema? Que siempre cuando estamos hablando de acuerdos, los dos tenemos voz. Esto no es una regla, esto no es que yo diga es así, punto, no están escritos en piedra, sino que lo podamos hablar con la otra persona. Por eso es importante que queden por escrito y firmados, por cuidado mío y por cuidado también del coaching y del patrocinador, para que cada una de las partes, y el patrocinador estamos hablando de la empresa, en cabeza de su jefe y de talento humano. Aquí es bien importante que todos sepamos cuáles son esas reglas de juego antes de iniciar, que una vez que hacemos este acuerdo, pues de alguna manera se vuelven reglas, ¿no? Porque es importante validarlas, hacerlas respetar, como digo, por cuidado de todos dentro del proceso. Entonces, fíjense que aquí va el fondo y la forma. ¿Qué pasa después en cada una de las sesiones de coaching? Una vez que todos la hemos firmado, estamos de acuerdo, cada uno tiene su copia. Cuando yo inicio la siguiente sesión, lo primero que le digo a la persona es: ¿qué traes para hoy? E inicio el diseño del acuerdo. Y hay una cosa que para mí fue muy importante entenderla, y es que hay muchas sesiones que incluso el 100 o 90% de la sesión es el acuerdo. Ya el acuerdo en sí es una sesión de coaching, porque cuando yo empiezo a mirar con la persona y a conversar qué quiere y cómo lo va a materializar, aquí ya está ocurriendo la sesión de coaching. No es que yo hago el acuerdo y después inicio a hacer coaching. Eso es parte de la sesión de coaching, es parte integral de lo que pasa dentro de la sesión de coaching. Y lo más bonito desde que yo entendí esto es que las sesiones tienen un norte. Adicionalmente, las personas saben qué esperar y a dónde van a llegar. Por ejemplo, no sé si seguimos con el caso de la persona que les contaba ahora, y la persona dice: hoy quiero trabajar mi lenguaje no verbal. Entonces es poder ir aterrizando a qué se refiere, qué quiere, cómo lo va a ver en los diferentes dominios, qué va a conseguir y en quién se va a convertir cuando llegue allá, ¿no? Entonces, estos son una serie digamos, de preguntas que nos ponen en perspectiva de qué quiero y cómo lo voy a lograr. Y puede que la sesión transcurra en que la persona vaya definiendo esto, ¿cierto? Y al final lo que vaya encontrando es que yo quiero estar ahí, y voy haciendo esos darse cuenta que tenemos dentro de las sesiones. Es bien importante que tengamos esto claro para que nuestras sesiones sean profundas, para que realmente la persona pueda tener clarísimo que se está llevando de una sesión de coaching. Puede que además, cuando inicio la sesión, la persona traiga algo que no está dentro del acuerdo general, y eso es válido también. Eso es válido porque los acuerdos no están escritos en piedra, y porque estamos como coaches para acompañar la necesidad de nuestro coaching, para que pueda conseguir esos objetivos, ese movimiento que está buscando. Espero que esto así haya sido valioso para ustedes. Esta conversación acerca del acuerdo de coaching para mí es uno de los temas más valiosos que tenemos dentro de un proceso de coaching ejecutivo. Si ustedes tienen comentarios, dudas, escríbanos en el canal. Estaremos encantados de poder resolverlas y de poder seguir conversando acerca de estos temas que son tan valiosos. Un abrazo a todos.